Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Bien, pues estamos de vuelta después de esa sesión vacacional de ayer en el que no había mercado europeo, así que decidimos pues tomarnos el día de descanso. ¿Y cómo hemos comenzado la semana? Pues parecía que al principio bastante tranquilita, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ahora estamos viendo como también, pero en el IBEX 35 hemos visto caídas bastante importantes, aunque de momento no viene acompañado con bastante volumen, así que bueno, vamos a dejarlo ahí, entre comillas, la caída de hoy. Pero mañana vamos a tener un dato clave en la economía de Estados Unidos porque será el dato del IPC. Se espera que la inflación siga reduciendo su velocidad de subida, es decir, no es que baje los precios, por mucho que nos digan, sino que esa subida de los precios se va ralentizando, como es normal después de las subidas tan fuertes que veíamos el pasado año. Así que bueno, esto sin duda va a provocar bastante volatilidad en los mercados. Es un dato que se está esperando para ver a raíz de este dato cómo va a actuar luego la Fed, de si veremos una última subida de los tipos de interés o ya habremos llegado a ese pivot en los mercados para no ver nuevas subidas de los tipos de interés. Así que mañana todos muy atentos. Hoy de momento vamos a volver analizando tres valores, y son tres valores que sé que muchos seguís, así que no os lo perdáis porque ya os adelanto que van a ser muy interesantes sus gráficos. Bien, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Banco Santander, IAG y Técnicas Reunidas. Vamos a comenzar con el Banco Santander, que hemos visto una caída muy fea en la sesión de, fijaros, la vela envolvente que ha hecho respecto a la subida que veíamos el jueves de la semana pasada, cuando veíamos que cerraba la semana alrededor de los 3,52, 3,53 aproximadamente. Y hemos visto una caída muy importante y además hemos visto cómo el volumen empezaba a aumentar. Antes del parón que hemos tenido de estos últimos días comentábamos que la subida teníamos que fijarnos que el volumen era muy bajito. ¿Y esto qué nos hacía ver? Pues que quizás la estructura de la subida era muy débil y a poco que entrase el volumen con la oferta veríamos caídas importantes. Y hoy esto se ha visto reflejado en la cotización del Banco Santander. Fijaros, la semana pasada el poquito volumen que veíamos en su cotización. Y la semana anterior también veíamos bastante poco volumen. Hoy, a poco que entra el volumen con la oferta, pues ha tirado gran parte de lo ganado con una caída de casi el 3%. Y ahora, ¿dónde nos encontramos? Pues bien, la clave es en que se ha mantenido sobre la media de 70 sesiones. Vemos como además esa zona que marcábamos, los 3,34, también se mantiene sobre ella y además ahora mismo se encontraría en ese rango de movimiento lateral que veíamos en el mes de febrero. Por lo tanto, ahora hay que tener en cuenta que la clave va a estar en no perder esa media móvil de 70 sesiones. Vamos a ajustar un poco mejor esta línea de soporte, que la pondríamos aquí. Se ha movido porque evidentemente cuando reparte dividendos pues se mueve las líneas de soporte porque se va ajustando el gráfico a esos dividendos. Y bien, ¿qué me decimos ahora mismo? Pues bien, ¿puede seguir corrigiendo? Sí, puede seguir corrigiendo, pero la clave va a estar en mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, que es lo que puede permitir que se mantenga esa tendencia alcista, esa pendiente positiva ahora mismo en el gráfico. Evidentemente, si empezamos a ver caídas con bastante volumen y vemos que va creciendo respecto al volumen que hemos visto hoy, pues no sería para nada buena señal, porque esto nos indicaría que de nuevo la fuerza está en la oferta, al igual que veíamos aquí. Fijaos el volumen tan grande que había con las caídas, que no tiene nada que ver con el volumen que hemos visto cuando la cotización se ha recuperado. Así que es lo primero que debemos vigilar, el volumen respecto a las caídas. Y si vemos que se apoya sobre la media móvil de 70 sesiones, que el volumen no es demasiado alto, y vemos que intenta rebotar y ese rebote viene acompañado con mucho volumen, sería muy buena señal y quizás fuese la señal definitiva de que volveríamos a esa zona del gap. Pero como decimos, si cae con bastante volumen y acaba perdiendo la media 70 sesiones, mucho cuidado porque podría volver de nuevo hasta esa media móvil de 200 sesiones en las que ya se apoyó en esas caídas tan importantes que veíamos en marzo. Así que eso es lo que deberíamos vigilar ahora mismo dentro de la cotización del Banco Santander. Vamos con IAG. ¿Y qué hemos visto en IAG? Pues hemos visto también una recuperación muy buena después de toda la caída. Fijaros cómo ha cerrado ya ese gap que dejó abierto en la caída, pero al llegar a esta zona vemos que la cotización se ha estancado y puede no ser mala señal porque se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones. De hecho, si nos fijamos, lleva varias sesiones apoyándose sobre esta media. ¿Podría ser un movimiento de consolidación sobre la media móvil de 70 sesiones? Sí, podría ser un movimiento de consolidación, pero
hay algo que no me acaba de convencer y es el poquito volumen con el que se ha mantenido sobre la media de 70 sesiones. ¿Por qué no se está despegando de ella al alza? Porque vemos que el volumen es muy bajito. Y fijaros que comparábamos la caída de ahora con la caída que veíamos a finales del pasado año. Y fijaros la diferencia en el rebote que veíamos a principios de enero, con un volumen muy alto y al alza. Y fijaros ahora cómo el volumen nada tiene que ver con el volumen que veíamos en enero. Así que mucho cuidado, porque puede ser simplemente un rebote técnico, un rebote trampa ahora mismo para hacernos pensar que volverá a pasar lo mismo que veíamos en enero y volveremos a marcar un nuevo máximo creciente por encima de los 2 euros, pero el volumen, que es el que tiene que acompañar a esta subida, no está apareciendo, así que mucho cuidado. Lo comentamos el domingo en el vídeo del resumen semanal, está faltando volumen en los mercados. No nos acabamos de creer la subida que hemos tenido después de todo el problema que ha habido con el sector bancario, o por lo menos las manos fuertes no están entrando al mercado, y eso se nota evidentemente con el volumen. Así que ahora mismo es momento de andarse con pies de plomo. Sé que muchos pensaréis, ya claro, y si me subo más adelante me va a perder gran parte de la subida. Pues bueno, si pensamos que va a marcar un nuevo máximo creciente y va a llegar por ejemplo hasta la zona de 2.20, pues qué problema hay en esperar hasta la zona de 1.80, que veamos que entra mucho volumen, que se confirma que va a marcar un nuevo máximo creciente y coger la última parte de la subida. Mejor que ahora, que quizás estaría en riesgo, porque estamos viendo que el volumen no está siendo muy alto y jugamos con quizás un poquito de probabilidad en contra, porque vayamos a ver nuevas caídas. Así que bueno, también podemos jugar con la opción de ahora perder la media de 70 sesiones, apoyarse en la media de 200 y volver a repuntar, ahora sí, acompañados de bastante volumen. Pero bueno, esto lo tendríamos que ver más adelante. La clave, ya lo que le falta, es el volumen. Evidentemente mañana, con ese dato del IPC en Estados Unidos, va a haber bastante volatilidad y esto puede provocar movimientos importantes tanto en Santander como en IAG, así que va a ser clave. Quizás hoy había poquito volumen porque estábamos esperando ese dato de mañana, así que a partir de mañana a ver si el mercado se posiciona y vemos hacia dónde va la fuerza, si al alza o a la baja. Y vamos con la última de las acciones que la hemos traído porque ha anunciado que va a hacer una ampliación de capital, y esto normalmente suele provocar caídas importantes en las cotizaciones, y este ha sido el caso de Técnicas Reunidas. Fijaros la subida tan buena que llevaba marcando su cotización hasta que veíamos las caídas que hemos visto en prácticamente todas las acciones durante el mes de marzo. Parecía que se recuperaba, y cuando ha ido a atacar la media móvil de 70 sesiones, fijaros que aquí no conseguía superarla, toda como resistencia, todo apuntaría que quizás volveríamos hasta la media de 200 sesiones y veríamos un movimiento lateral entre la media de 70 y 200, pero después de la noticia hemos visto que ha caído a plomo. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha perdido la media de 200, ha perdido el soporte tan importante, la zona de los 8,90, 8,88, donde vimos el movimiento lateral de consolidación para continuar subiendo, y ahora vemos como el técnico queda un poquito feo, no nos acaba de gustar, porque sí que es verdad que podríamos ver un pequeño rebote en las siguientes sesiones donde ya se vaya todo ese pánico vendedor que ha habido en la sesión de hoy, pero puede que ese objetivo como mucho se encuentre alrededor de la zona de los 9 euros, los 8,90, que es la anterior zona de soporte, y ahora podría actuar como resistencia, teniendo en cuenta que está muy cerquita a la media de 200 sesiones. Pues tampoco habría que descartar que nos fuéramos a dar un toquecito hasta esta zona, pero la caída de hoy con tantísimo volumen y después de esa noticia no me acaba de convencer para nada. Si después de ese rebote que podemos esperar en más corto plazo vemos que comienza a corregir de nuevo, el objetivo lo deberíamos poner alrededor de la zona de los 6,70, que era una anterior zona de soporte muy pero que muy importante, fijaros, y también zona de resistencia, que fue la que permitió esa pista de despegue. Cuando la superó, la cotización voló. Por lo tanto, ahora puede que vuelva a ese origen, a la zona de 6,70, cuando se estabilice un poquito la cotización, y puede que vaya cayendo en las próximas semanas hasta alcanzar esta zona. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Mañana vamos a tener una sesión de esas que nos gustan, con bastante volatilidad, bastante interesante, con ese dato del IPC en Estados Unidos. Como siempre os digo, no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo. Así que nada, mañana nos veremos de nuevo, comentaremos ese dato en Estados Unidos. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.